Bueno, chicos, como habíamos mencionado, esta sería una estructura a grandes rasgos de cómo es una central nuclear, ¿no? Vamos a tener un entorno, un edificio de contención donde va a estar el reactor nuclear con las barras de control. Esto va a estar recubierto también por hormigón, o sea, van a tener un control más estricto en esto, ¿no? En los recubrimientos, pero bueno, esto es a grandes rasgos. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener el líquido, el metal líquido en esa tubería, que va a ser el que se va a calentar con el reactor y las barras de control. La bomba va a hacer que se haga el flujo de ese metal líquido, y vamos a tener una zona donde va a haber agua para que se genere el vapor, para que a él se le transfiera todo el calor que este líquido haya obtenido. Vamos a hacer que se genere vapor, este vapor va a mover la turbina y va a generar energía eléctrica. Posteriormente ese vapor se va a condensar en un refrigerador, donde vamos a tener paso de agua caliente o agua fría, ¿no? Se va a condensar, o si es que vamos a pasar por medio de las bombas agua fría, que obviamente se va a calentar por el vapor que teníamos acá, y va a ser liberado, ya sea un río, mar, lago, o algún tipo de bueno, donde ellos tengan su agua o donde tengan su ingreso de agua, va a ser a donde se regrese. Sí, todo esto va a ser manejado por bombas para que se haga este movimiento, ¿no? Una vez condensado este vapor, se va a volver a recircular con bombas para que se vuelva a vaporizar y así sucesivamente. Y esta sería la forma a grandes rasgos en la que trabajaría el reactor. Bueno, en esto, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento y acondicionamiento de los desechos radiactivos? Primero se utilizan bidones metálicos de 220 litros y los cuales van a ser contenidos, van a ser ingresados a contenedores que van a estar recubiertos por hormigón de 2 metros de lado, o aproximadamente, que va a caber 18 bidones en cada contenedor de hormigón. ¿Por qué el hormigón? Porque por su espesor, recuerden que es capaz de contener o detener el paso de la radiación gamma, ¿ok? Por eso se utiliza el hormigón. En estos, en cada celda de almacenamiento de la actualidad, ¿no? Porque recuerden que estamos manejando que se utilizaban cuevas de sal, pero obviamente por las normas y por la gravedad de que sean mal manejados estos desechos, ya se hacen contenedores y se maneja que alrededor de 320 contenedores hay en cada celda de almacenamiento. Todo esto tiene que estar con ciertas normas para que se evite que posteriormente pueda haber un mal manejo de los desechos y genere un problema a mayor escala. De esto, cada celda hay alrededor de 28 celdas de almacenamiento estructurado en otro contenedor, en otra estructura de hormigón armado. O sea, todo tiene que estar súper recubierto para evitar alguna fuga futura. Pero, ¿qué pasa o qué problemas puede ocasionar que se libere estos desechos o esta radiación al medio ambiente, o que haya un mal manejo de desechos? Pues hay que mencionar que los materiales que contienen radioactividad y para los cuales no está previsto ningún uso futuro, ¿por qué? Porque estos desechos ya no hay alguna, o ya no están programados para que se vuelvan a reutilizar, ¿no? Entonces nada más se almacenan. Así es que todos aquellos que utilizan el material radioactivo, el uranio, por ejemplo, pues llegan a ser, por ejemplo, las centrales nucleares principalmente, los reactores de potencia, algunos laboratorios que utilizan material radioactivo, hay también medicina nuclear y las aplicaciones de materiales radioactivos e industria extractiva de petróleo y gas. O sea, ellos son todos los que generan estos desechos radioactivos, ¿no? De mayor o menor escala, pero son los que lo generan. Generalmente no se producen residuos de alta actividad, sino combustibles gastados. O sea, estos nos referimos a los demás productores de estos desechos radioactivos. En el caso de ellos no son de alta actividad como en la central nuclear,
y sus residuos o los combustibles gastados son almacenados en piletas llenas de agua con refrigerante y blindaje, y luego de unos años de enfriamiento pasan a un almacenamiento en seco, que serían los hilos de hormigón, y todo esto va a ocurrir dentro de las instalaciones centrales, centrales nucleares. O sea, tiene todo un proceso. ¿Por qué? Porque recuerden que todo va, después de hacer esta fisión nuclear, va a generarse una gran cantidad o una gran liberación de energía eléctrica, energía calorífica. Entonces, primero hay que reducir este calor que generado para posteriormente un mejor manejo de estos desechos o combustibles gastados, como también se les llama. Hay que mencionar que las plantas nucleares se degradan rápidamente durante su funcionamiento, por lo cual, para que estén en óptimas condiciones, no se permite que llegue a más de 30 años una central nuclear. Por el tiempo de vida útil, hay que mencionar que si se excede de estos años, el riesgo de un posible accidente incrementa exponencialmente. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos trabajando con átomos, con partículas. Así es que aunque hayan medidas de contención y controles estrictos y demás, pues todo material después de cierto tiempo tienen un desgaste, y más en esta situación porque están en contacto directo, por así decirlo, con partículas gamma, ¿no? Así es que hay que priorizar que evitemos accidentes, por lo cual solamente se les permite un tiempo de no más de 30 años. Acá les pongo información hasta el 2006 de dónde hay centrales nucleares en el mundo, ¿no? Aquí, por ejemplo, está Corea, está Japón, Suiza, Estados Unidos, en México hay una en Veracruz, en Cuba, Brasil, Argentina, ¿no? Aquí cada puntito rojo son las centrales o las plantas nucleares. Así es que los desechos radiactivos, desde que se conoció la fisión nuclear, ha intentado manipular el hombre las cantidades de material radioactivo. Y obviamente en todos estos problemas, en todas estas manipulaciones, a ver, permítanme un momento. Sí, bueno, les pido una disculpa, no me fijé que estaba grabando y por eso hay un momento de silencio. Bueno, como decíamos, por ejemplo, las centrales nucleares tienen que llevar un proceso, hay una forma de contenerlos, no es lo ideal, pero es bastante aceptable para que no haya liberación de radiación, ¿ok? Acá estamos poniendo cuáles son las que tienen. Bueno, continuando con los temas de la contaminación, pues continuando con esto de contaminación, hay que mencionar que no solamente hay contaminación radiactiva en el aire, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque se está controlando. Se supone que solamente hubieron algunos accidentes nucleares, como es lo de Chernobyl, como es lo de la nuclear que hubo en Japón, pero han sido muy controlados. No es algo que esté constantemente siendo liberado al medio ambiente. Pero hay otros contaminantes que sí están inmersos en el medio. O sea, por ejemplo, los óxidos de carbono, que se generan al quemar carbón, petróleo y gas natural como combustibles y producen obviamente grandes cantidades de dióxido de carbono, ¿no? Como se había mencionado antes, la quema de combustibles hacen un gran incremento de gases de efecto invernadero. Hay que mencionar que las moléculas de dióxido de carbono, a diferencia de las demás componentes de aire puro, poseen propiedad de absorber la radiación infrarroja, o sea, el calor del sol, y el monóxido de carbono, el CO, es un producto de la combustión incompleta de carbono compuestos de carbón. La concentración máxima permisible en la industria para trabajadores sanos es en una jornada de alrededor de 8 horas, es de 50 partes por millón del monóxido de carbono. Cabe que mencionar que esta es la abreviación de partes por millón, el ppm,
Una concentración de 1000 partes por millón puede producir pérdidas de conocimiento en 1 hora y la muerte en 4 horas. O sea, es para que vean un parámetro de el por qué como máximo aceptable es de 50, ¿ok? No más, porque podría provocar estos problemas que aquí estamos mencionando. Y bueno, serían unos grandes daños a la salud. También otros contaminantes del aire son, por ejemplo, los compuestos que contienen carbono e hidrógeno, o carbono, hidrógeno y carbono. ¿Por qué los estamos mencionando en distinto orden? Bueno, porque dependiendo cómo estén sus enlaces químicos, pueden ser hidrocarburos, alcoholes o ácidos orgánicos. Por eso el orden en el que estoy mencionando estos elementos. Estas sustancias son introducidas en la atmósfera por la combustión incompleta de combustibles que contienen carbono, juntamente con el monóxido de carbono. O sea, por ejemplo, no sé si han visto que algunos motores o algunos autos, bueno, principalmente los motores, independientemente de la maquinaria que sea, si no se le ha dado mantenimiento, si no está en óptimas condiciones, va a empezar a generar mucho humo. ¿Por qué se genera mucho humo? ¿Por qué? Porque no está en óptimas condiciones, no hace la quema adecuada del combustible que se le está ingresando, y al no hacer esta quema correspondiente o como debiera ser, pues va a generar este tipo de compuestos, que son dañinos y que también pues son contaminantes, ¿no? También hay que mencionar que la evaporación de líquidos, como la que resulta de la manipulación de gasolina o el rociado de pintura, contribuyen o aumentan la contaminación en el aire. Algunos de estos materiales son carcinogénicos, o sea que pueden provocar cáncer, irritantes, también tienen mal olor en su gran mayoría, y algunos generan cambios químicos en la atmósfera que pueden producir otros contaminantes y otros no son. Otros son inofensivos, ¿no? ¿Qué quiere decir con que pueden producir otros contaminantes? Que algunos de estos químicos, al momento de que son liberados en el medio ambiente, hacen reacción con algún elemento propio que esté en el aire o en el ambiente, y al hacer esta reacción se modifican y pueden producir otro tipo de contaminante. A eso es a lo que nos estamos refiriendo aquí. También hay contaminantes como compuestos que contienen azufre, que serían los óxidos del azufre, como el dióxido de azufre con fórmula SO2, dióxido de azufre, SO3. Dado que el azufre está en el carbón y el petróleo, al momento de que se hace la combustión de estos combustibles, pues se generan estos óxidos. En esto hay que mencionar que el óxido o el trióxido de azufre, mejor dicho, se produce bajo la influencia de la luz solar, que al reaccionar con la humedad del aire forma una niebla de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un ácido muy fuerte, corrosivo, y que puede destruir monumentos de mármol. O sea, si puede destruir monumentos de mármol, también puede afectar en una forma muy agresiva al tejido viviente. Por lo cual también hay que tener un control, ¿no? O filtros para evitar que estos óxidos sean liberados a la naturaleza. Otro bueno, algo más que se libera son los compuestos que contienen nitrógeno. El óxido de nitrógeno es liberado por el gas del escape de los autos, y los efectos del óxido de nitrógeno sobre el hombre van desde un olor desagradable, irritación o moderada a una congestión pulmonar grave y la muerte. O sea, dependiendo la cantidad de estos compuestos que estén ingresando al organismo, pues va a ser el tipo de consecuencia que genere. O sea, va a estar estrechamente relacionado con la concentración y obviamente el tiempo de exposición a estos compuestos. Así es que estos son algunos de los contaminantes del aire, o son, digamos, los más marcados. Pueden haber más, pero en una cantidad no tan grande como estos. ¿Ok? Bueno, continuamos en el siguiente video, chicos.